Ya. Lo primero que vamos a revisar correspondería el concepto de matriz jacobiana, que lo revisamos antiguamente, la identidad anterior, número 7. La matriz jacobiana es muy utilizada para funciones de Rn a Rm. Es decir, la función tiene como entrada un vector de n dimensiones y lo que arroja sería un vector de m dimensiones. ¿Cómo se hace esto? A través de una función vectorial, y en cada componente correspondería una función, ¿ya? La matriz jacobiana lo que correspondería sería una matriz en donde las filas, cada fila corresponde a alguna función en particular y se le revisa la derivada con respecto a todas sus componentes. Una notación un poco más amigable a nivel de entendimiento, la matriz jacobiana se puede entender como una matriz en donde en cada fila sería el gradiente de cada función. Primera fila, el gradiente de la función 1, fila 2, el gradiente de la función 2, y la fila emésimas sería el gradiente de la última función. Para que estemos todos en contexto, planteemos un pequeño ejemplo. F de x, y igual a x cuadrado más y al cuadrado, x cuadrado menos y al cuadrado. Ya, a esta primera componente de la función vectorial llamaremos f1 y la segunda le llamaremos f2. Si nuestra misión es calcular el jacobiano de esta función, lo que correspondería sería el gradiente de la función 1, el gradiente de la función 2. Y en otras palabras, sería 2x, 2y, 2x, menos 2y, donde esto correspondería a algo ya conocido, que sería el gradiente de esta función en particular, y esto de acá sería el gradiente de nuestra función 2, que sería este gradiente de acá. Eso vendría siendo, en un ejemplo en concreto, lo que es la matriz jacobiana. La matriz jacobiana tiene mucha importancia en análisis numérico, más que todo el método de Newton, para encontrar soluciones. Y otro contexto en que se usa mucho la matriz jacobiana es para aproximar funciones. ¿Ya? Ese vendría siendo el concepto de matriz jacobiana. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con regla de la cadena? Fácil, se usa lo que es la composición de funciones. Y si nosotros tenemos funciones que van de Rn a Rm, y después tenemos una función que va de P a Rn, lo que vendría siendo en otras palabras, serían 3 dimensiones. Acá tenemos P, N y M. De P a N viajamos a través de la función G, y de N a M viajamos a través de la función F. ¿Y cómo nosotros viajamos de P a M? Se hace con la composición de F con G. ¿Ya? Y a veces es de interés conocer la derivada o la matriz derivada. Usualmente a la matriz jacobiana también le llaman la matriz de derivadas totales, como de F o de G, dependiendo del caso. Y es de interés, por lo que se solicitaría, en otras palabras, cuánto es el jacobiano de la composición. Y para ello sería el jacobiano de la función compuesta por el jacobiano de la función G. ¿Ya? Que sería, en otras palabras, lo que nosotros ya hemos visto alguna vez de la cadena. Si nosotros tenemos f compuesto con g de x en una sola variable, su derivada es la derivada más externa por la derivada más interna. Vendría siendo como una extrapolación de la idea básica de regla de la cadena. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a ligar esto con regla de la cadena genérica? Que lo más probable es que lo hayan visto con la profe a través de un diagrama. Por ejemplo, a nosotros nos interesaría conocer cuál es la matriz jacobiana de una función que depende de u y b, y donde g depende de x, y, y este g es una función u y una función b que depende de x, y. ¿Ya? Y nos interesa, quizás, conocer cuánto es f o fog, f o g compuesto, que en otras palabras sería f compuesto con g de x. Conocer sus derivadas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la definición de regla de la cadena con jacobiano.
el tiro que hay una persona ingresando. Ya lo aceptaron, muchas gracias. Sería de esta forma. Pero, ¿qué significa cada jacobiano? El jacobiano de f, como es una función que va de R2 a R a través de un solo valor, en cambio la otra va de R2 a R. 2. El jacobiano de f sería al fin y al cabo de f en du, de f en db, porque corresponde a una sola dimensión de llegada. En cambio, el jacobiano de G correspondería a una matriz de U a de X, de U a de Y, de B a de X, de B a de Y, en donde el primero correspondería al gradiente de la función 1 y el segundo correspondería al gradiente de la función 2. Y si multiplicamos ahora estas matrices, nos va a quedar algo interesante. De f en db, de u en dx, de u en dy, de b en dx, de b en dy. Y clásico producto entre matrices, fila por columna, nos queda df a de u a de x, más df a de b a de x, df a de u en dy, más df en db en dy. Y que a varios les parecerá conocido esto desde el punto de vista de un diagrama. ¿Ya? Pregunta, hasta ahora, ¿la matriz jacobiana se va entendiendo? Sí, profe. Súper. Ya. Continuando, y relacionar esto con regla la cadena a través de un diagrama. Esa es la relación que estoy buscando ahora en la primera introducción. Si nosotros consideramos una función f que tiene dos entradas y estas dependen de u y de b, y estos a su vez dependen de x e y. Esto es bien conocido como en un diagrama de dependencia, escrito de esta forma, en donde si nos interesaría conocer la derivada de f con respecto a x, nosotros nos apoyaríamos con respecto a este diagrama, en donde el primer camino que tenemos para llegar a x es de f en de u en dx, en cambio el segundo sería de f en db, de b en dx, desde el punto de vista de un arbolito. Entonces, el primer tramo es conocido como de f en du, dado que acá tenemos que cumplir este y este camino, tenemos de u a de x, más la otra trayectoria que tenemos para llegar a x, que sería de f en db, de b en dx. Ahora, si nos interesaría conocer la derivada con respecto a y de nuestra función, la trayectoria que tenemos disponible es de f en du en dy, de f en db, de b en dy. De f en dy correspondería a df en du a dy, más df en db, de b en dy. Y esta sería la relación entre la regla de la cadena en varias variables desde un punto de vista de jacobianos, de matrices jacobianas, y de un punto de vista de diagramas de dependencia. Ahora, en la práctica, ¿qué es más cómodo? Es más cómodo usar un diagrama, dado que es mucho más intuitivo que andar usando tantas matrices por la vida. ¿Ya? Claramente va a depender de las preguntas que nos haga al momento de la evaluación, pero la idea básica va a depender del contexto del problema. ¿Ya? Ahora, con respecto a la ayudantía, ¿qué ejercicios vamos a abordar? Vamos a descargar el tiro de la ayudantía, me faltó ese detalle. 23, 28, enunciado.
Portar Alien GoodNotes. Documento actual. ¿Cómo se vería reflejado el concepto de matriz jacobiana? Traje dos ejemplos que los piden muy directamente. Tenemos el primero, en donde tenemos dos funciones, una que va de R3 a R y otra que va de R2 a R3, escrito de esta forma. Y nos solicitan que usemos la regla de la cadena para determinar la derivada de la composición. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí hay que tener un pequeño cuidado con lo siguiente. Nos están pidiendo la derivada total o la matriz jacobiana de la composición en el punto 1,1. Si nosotros usamos el teorema de la regla de la cadena a través de matrices jacobianas, sería el jacobiano de la composición en un punto X correspondería al jacobiano de nuestra función f compuesto con g por el jacobiano de g. ¿Ya? Pregunta, o sea, la pregunta del millón. ¿Qué entradas debe tener la función f? La función f posee por entrada tres variables. Este punto 1,1 no tiene nada o mucho que ver con respecto a las tres variables que contiene la función f. Por lo que, primero, ¿qué debemos hacer? Es calcular el punto de entrada de nuestra función f. ¿Y ese de dónde nace? Nace de que la composición es f compuesto con g de x. Es decir, si nosotros conocemos g de x en el punto 1,1, conoceremos el parámetro de entrada de nuestra función f. ¿Ya? Entonces, si evaluamos en el 1,1, tendríamos en estricto rigor 2 más 1 al cuadrado, 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, y 1 por 1 al cubo. En otras palabras, 3, 0 y 1, que correspondería al parámetro de entrada, o vector de entrada para f. ¿Ya? Con eso listo, nos vamos a dedicar a calcular las matrices jacobianas de cada función. ¿Ya? Aquí me va a faltar escribir las funciones. La función f, para que la tengamos a mano, correspondería a x cuadrado y z a la quinta. Y la pregunta del millón. ¿Cuál es la matriz jacobiana de esta función? ¿Alguien que se la quiera jugar? 2x y z a la quinta, Ya. coma, Uh-huh. x cuadrado z a la quinta, Ya. y 5x cuadrados y z a la cuarta. Súper. Acá la única corrección que voy a decir, que al considerarse matriz jacobiana, se omiten las comas, que nosotros estamos acostumbrados a hacer el gradiente, que se correspondería con comas, aunque son equivalentes, porque esta es una matriz de una fila por 3 columnas. Dame un segundo, al tiro lo revisamos frío. Y este es equivalente a un vector de 3 componentes. ¿Y por qué son equivalentes? Existe algo que se llama transformación isomorfo. ¿Ya? Cuando hablamos de matriz jacobiana, corresponde a una matriz de 1 por 3. Y si hablamos de gradiente, sería un vector de 1 por 3, o un vector de R3 en estricto rigor. ¿Ya? Lo que preguntaba Felipe. ¿De dónde nace el punto dado? Ya. El punto 1,1 es el parámetro de entrada para G. La pregunta ahora, ¿cuál es el parámetro de entrada para F, siendo que es de 3 variables? El parámetro de entrada para F es la misma función G,
pero evaluada en el puntito 1,1. Entonces, si evaluamos G en el punto 1,1, nos arroja como un vector 3,0,1, que este vendría siendo el parámetro de entrada para nuestra función f. ¿Se logra visualizar de mejor forma, Felipe? Sí, entiendo mejor. Súper. Con esto vamos a evaluar de inmediato, para no perder el hilo, el punto 3,0,1. ¿Ya? Este sería una matriz un pelín larga, 2×3. Bueno, todo lo que haya y directamente es 0 porque se está multiplicando, ¿cierto? Por consecuencia, el primer componente correspondería a 0. X cuadrado por z a la quinta sería 9. Y el último sería 0. ¿Cierto? Sí, Pato. Súper. Ahora, ¿cuánto es la matriz jacobiana de G? Siendo que G ahora es... Anotémoslas. G de S, T es 2S más T, S cuadrado menos T cuadrado, y se me olvidó el último, ST cubo. Bien, ¿cómo sería la matriz jacobiana para G? Y en particular, ¿cómo sería la primera fila de esta matriz jacobiana? Dos coma 1. No. ¿Ya? Súper. Aquí lo que estamos Después haciendo es... Dame un segundo. Acá lo que estamos 2S. haciendo es implicar el gradiente de la primera función. Ahora faltaría el de la segunda, ¿cierto? Ya. 2S, ¿cierto? Menos 2T. Menos 2T. Súper. ¿Y la última? T cubo. Y 3ST cuadrado. Súper. Súper bien. Y acá nosotros lo que obtuvimos es la matriz jacobiana de esta función vectorial. ¿En qué cambia? Cambian las dimensiones, porque entre más componentes tenga, más filas involucradas hay. Y entre más variables hayan, más columnas van a haber. O sea, sí, entre más componentes hay, más filas hay. Y entre más variables, más columnas hay. ¿Ya? Ahora, si nosotros evaluamos nuestra matriz jacobiana en el punto de interés, que en este caso ahora es el 1,1, nos queda una linda matriz de 2, 1, 2, menos 2, 1 y 3. ¿Ya? Y bien, con estas dos matrices ya listas, nosotros ya somos capaces de determinar la matriz jacobiana de la composición. ¿Por qué? Todo esto está en base al teorema de la regla de la cadena, en que nos dice, si tú tienes tu matriz jacobiana de tu función f en el punto dado, y tu matriz jacobiana del punto G en el punto dado, basta con que uno multiplique las matrices ordenadamente y obtiene la matriz jacobiana de la composición, que sería en este caso F compuesto con G en el punto 1,1 sería el vector 0, 9, 0 por el 2, 1, 2, menos 2, 1 y 3. Como multiplicamos matrices, esta fila por esta columna y esta fila por esta columna. Todo 1 a 1. En otras palabras, sería 0 por 1, más 9 por 2, más 0 por 1, 0 por 1,
más 9 por menos 2 más 0,3 en estricto rigor. Por consecuencia, Es 0 por 2, el principio. 0 sí, por sí, 2 sí. más 9 por 2. Ahí está. El primero es el que Igual cambia. da 0, pero No, está bien para que se entienda el producto punto, o sea, el producto de matrices, está buena la corrección. Porque si no, no se cuestiona de dónde salió el 1. Y el otro nos quedaría menos 18. ¿Ya? En otras palabras, la derivada de la composición o la matriz de derivadas, en ese punto en particular es 18 menos 18. ¿Ya? Este vendría siendo lo que nos vendrían solicitando en el problema. ¿Ya? No es tan loco, por decirlo así, y es entendible. La pregunta ahora es, ¿logran visualizar en estricto rigor el procedimiento global para determinar la matriz jacobiana de una composición? Yo creo que hay que ejercitarlo más porque igual yo logro identificar como 3 pasos principales, que es primero evaluar, después sacar los gradientes y después armar el producto. Sí. En el estricto rigor eso vendría siendo como el paso, como lo vendrías diciendo. ¿Ya? Veámoslo con otro ejemplo. Todavía nos queda un ejercicio más. ¿Les parece? bueno, Ya. El problema número 2 tiene mucha relación con el anterior. Ya. Este ejercicio, bastante similar en comparación al anterior, pero ahora nos están entregando también dos funciones, pero lo que tenemos ahora no es una función que va de R3 a R, sino que simplemente es una función ambas vectoriales, y nos están preguntando por la matriz jacobiana de ambas. ¿Ya? Nuevamente, usando la teoría de la composición de la cadena, tenemos que la matriz jacobiana de la composición es equivalente a el jacobiano de la función compuesta en el punto 1.1 por la matriz jacobiana de G en el 1,1. Por eso, en el ejercicio anterior, se preguntaba cuál es el parámetro de entrada de la función f. En este caso, es la función g evaluada en el punto solicitado, que en este caso es el mismo. Por lo que, primero, vendría siendo ver cuánto vale la función en el punto 1,1. En este caso sería 1 al cubo, más 1 al cubo, 1 por 1, más 1, 1 menos 3. En otras palabras, 2, 2 y menos 2. ¿Ya? Pato, la diferencia es que aquí me dieron el punto de donde yo estoy comenzando de la G. En el otro me lo daban al revés. Ah, también el punto de G. F o G compuesta, ya. Ok, ya. Por eso uno evalúa, por ejemplo, en caso hipotético, si no hubieran preguntado al revés G o F, ahí sería F evaluado en G. Ok, Uno tiene que usar este como punto inicial, que sería esto, y por extensión esto, que sería equivalente a lo que revisamos acá, en el problema número 2. ¿Ya? Con el parámetro de entrada listo, ya sabemos cuál es el parámetro de entrada para nuestra función g, que es el 1,1, y nuestro parámetro de entrada para la función f sería el 2, 2 y menos 2. Con esto, lo que necesitaríamos buscar ahora es la matriz jacobiana de f y la matriz jacobiana de g, y cada uno de ellos en sus respectivos puntos. ¿Ya? Entonces, rápidamente, 2, jacobiano. La matriz jacobiana de G,
Partamos con G ahora. ¿Cómo sería? ¿3x? Ya. 3x al cuadrado. 0. Sí. Sería Uno. y 1. 3x al cuadrado también, pues. Ah, sí. Sí, tienes razón. pero hay más 0 como en la primera. ¿No? Espérense, escribamos la función para que tengamos todo el mismo zoom. G de x, y es x cubo más y cubo, xy más x menos 3y. Ahí sí. Ya. Recordemos, cada fila corresponde al gradiente de la función. O sea, de la función de la componente 1, de la función de la componente 2 y de la función de la componente 3. La primera fila, el gradiente de la función 1. La segunda fila, el gradiente de la función 2. Y la tercera fila, el gradiente de la función 3. Con esto reorganicemos la idea. ¿Por qué es así esta primera fila? Es porque, como al existir dos componentes, derivamos con respecto a esas dos componentes. Ah, ya entendí dónde iba el cero que me comentan. El más cero como del i, ¿no? Claro. Ya. Ahí como cuando me dijeron cero, yo pensaba que era el cero acá. Ya. Entonces, es súper bien. Nuevamente, correspondería df1 con respecto a x, 3x cuadrado. Y después df1 con respecto a y, 3y cuadrado. Y bueno, por si las moscas, más 0. Que diría antes. Ahora, para la función 2, ¿cómo sería la fila involucrada? Y x. Y más 1. Sí. Y después Ya. que no se nos escape el 1 y menos 3. sería 1 y menos 3. Sube. ¿Ya? Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar en el puntito que nos estaban pidiendo, que es el 1,1, ¿cierto? Claro. Con esto, ¿qué tenemos? 3 por 1 al cuadrado, que es 3. 3 por 1 al cuadrado, que también es 3. El i más 1 correspondería a 2. El x, que está solito, un 1. Y los otros que quedaron independientes del valor de x e y. Y la matriz jacobiana para G en el punto 1,1 correspondería 3, 3, 2, 1 y 1 menos 3. Y luego con esto, ¿qué prosigue? Otra matriz jacobiana. Nos faltaría la matriz jacobiana para F. Pero hay que evaluarlo con el punto que conseguimos, ¿no? Efectivamente. Al tiro voy a borrar esto de acá, que es el 2, 2 menos 2. Entonces, f de x, y, z, sería 2x más y menos z, x cuadrado más z cuadrado, 3x y z. Súper. Bien, ¿cómo sería la matriz jacobiana para f? ¿De 3 por 3 o no? De 3 por 3. Súper. Sería Y bien. 2, Ya. 1 y menos 1. 1 menos 1. Súper. La segunda, 2x, 0 y 2z. 2x0, 2z. Súper. ¿Y de last? 3 3z. y 3 y z. 3 xz Ujú. y 3 xy. Súper. Con esto, ahora nuestro parámetro de entrada es el que calculamos, el 2,2, menos 2. Y con esto vamos a evaluar nuestra matriz jacobiana. ¿Ya? Con esto nos va a quedar, bueno, el 2, 1, menos 1 quedaron independientes, el 0 igual. Veamos qué ocurre con los demás. 2x sería 4, 2z menos 4. 3 por 2 por menos 2, menos 12. 3 por
2 menos 2. Menos 12. 3 por 2 por 2, 12. Y en resumen, nos queda esa matriz jacobiana que proviene a través de F y de la composición. ¿Y para qué nos va a servir todo esto? Si nosotros, ahora aplicando regla a la cadena, ¿qué sería al fin y al cabo? Un segundito, copio esto acá. Y la matriz jacobiana de G en el 1,1 nos había dado 3, 3, 2, 1, 1 menos 3. 3, 3, 2, 1, 1 menos 3. Ahí sí. Nos había dado eso. Usando la idea de regla a la cadena ahora, para nosotros obtener el jacobiano de la composición de esas dos funciones, correspondería al fin y al cabo la multiplicación de ambas matrices. Con esto nos va a quedar algo bastante feo. 3, 3, 2, 1, 1 menos 3. Y aquí nos queda 2, 1 menos 1, 4, 0 menos 4, menos 12 y 12. El orden se puede, sí. ¿Intercambiar el orden? No. No. Intercambiamos el orden, cambia completamente el problema. Primero que todo, a nivel de dimensión. Ah, bueno, cambié el orden. Yo fui el que está cometiendo el error. Pero magia. Oh, mucha magia. Sí, es al revés, Mario. Solamente que cometí el error de copiarlo al revés. Y apliqué magia. Y ahí, bueno, el orden es muy importante, primero que todo por las dimensiones. Si lo hubiéramos hecho al revés, media metida de pata. Porque para que dos matrices se puedan multiplicar, la columna del primero tiene que coincidir con la fila del segundo. ¿Qué sería eso de ahí? Nos vamos a esforzar ahora completamente en recordar bien la multiplicación de matrices. Y nos va a quedar algo un pelín largo. 6 más 2. 2 por 3, más 1 por 2, menos 1 por 1. Sería la primera componente. La segunda sería 2 por 3, más 1 por 1, menos 1 por menos 3. 8. Ya. Sé que algunos lo están calculando rápidamente. 0. Menos 4 por 1. Después 4 por 3. Más 0 por 1. 12. 4 menos 9, 15, no. 3. 12, 3. Menos 12, 2. 18. Más 12. 9. Menos 12 por 3. Menos 12 por 1. Menos Pato, 3 por la 12. segunda fila es 4 por 3, no 4 por 2. La Oh, primera- verdad. Muchas gracias, acá lo hay. 4 por 3. Súper. Ya. Alguien que sea rápido multiplicando, porque yo no lo soy. 7, 4, 8, 0, 18, 3. ¿Cuánto? ¿7? ¿10? 4. No. ¿4? 8. 4 por 3, 12, menos 4, No, 8. no. 24. 24. 7. Ah, claro. Y ya, estos de acá están medio difíciles. Menos 20, menos 36, menos 48, más 12, menos 52, menos 48 y 36, 48, menos 36, 84. Y ahí estaría el procedimiento completo. Más que encontrarle una razón para el curso ahora, a mi punto de vista, no se le saca mucho provecho a la matriz jacobiana, más que entenderla a nivel de regla a la cadena. No se da como una aplicación muy importante, además de encontrar la inversa. Si nosotros dijéramos o impusiéramos calcular el determinante de funciones que son simétricas, que van desde, no sé, R3 a R3 y de R3 a R3, que sean matrices que se le pueda calcular el determinante, si uno ve que el determinante es distinto de 0, uno puede decir, ¿sabes qué? Existe la inversa de esta función compuesta a nivel local. ¿Ya? ¿En qué cursos tiene bastante impacto el concepto de la matriz jacobiana?
análisis numérico, optimización, que son cursos un poco más elevados. Y en eso se explota mucho la idea de la matriz jacobiana. ¿Ya? Ahora queda a nivel de cómo ver la regla de la cadena y cómo ver la inversa. ¿Ya? Ahora, ¿quedó un poco más clara la utilización de la matriz jacobiana a través de la composición de funciones? Sí. Hay que hacer ejercicio, Pato. Sí, de hecho eso es lo que porque estuve revisando aula y tienen, no veo mucho ejercicio, así que el libro es una muy buena opción. ¿Ya? Bien, con esto da por culminado el concepto de matriz jacobiana a nivel de regla de la cadena, bastante numérico, porque es tangible, se pudieron calcular números. Ahora nos vamos a enfrentar a algo que es regla de la cadena a nivel más teórico. ¿Ya? Para aquellos que ya me conocen, tal vez del trimestre pasado, les parecerá familiar el problema 3 o incluso el problema 4, así que a suponer que nunca se vieron. O si no, a entenderlos mejor. ¿Ya? Chicos, lo otro, lo más complicado de este curso o el concepto de regla de la cadena es derivar de orden superior, de orden 2. ¿Ya? Como comentario, si uno sabe derivar en una sola, o sea, si uno sabe derivar una sola vez, derivar 2 veces es lo mismo. ¿Ya? Eso lo vamos a corroborar con el ejercicio número 4. ¿Ya? Bien, el problema número 3 vendría siendo como un ejercicio para afianzar un poco el concepto de regla de la cadena a nivel de diagrama. Que aquí necesito que sea más, Siendo responsable. Pero claro. más un poco de atención al procedimiento, más que a copiar. ¿Y qué tiene feo, negro? Le mandé una foto a mi hermano y me dijo que se me rompieron las venitas. Me A dijo, ver. porque se te rompió la negra, me dijo. Si lleváis 7 días así, me dijo. Silencié a la persona correcta. Creo que sí. Sí, se le quedó prendido. Ya. Sea f una función diferenciable, se define g de x, y como una función compuesta de y sobre x, x sobre y. Y nos piden calcular cuánto es x de g de x más y de g de y. En otras palabras, lo que necesitamos calcular en primera instancia es la derivada de g con respecto a x y la derivada de y, o sea, de g con respecto de y. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Quizá alguno lo pueda visualizar con jacobiano, pero lo vamos a ver de un punto de vista de árbol de dependencia. ¿Cómo se realiza esto? Lo primero que tenemos que utilizar es algo que se llama variables auxiliares. ¿Ya? ¿Qué variables auxiliares vamos a llamar, incluir? Sencillo. U corresponderá a la primera componente de la función y B corresponderá a la segunda, que se ven un poco feitos en la composición. ¿Con esto qué se obtiene? Se obtiene de que la función g de x, y puede ser reescrita como u y b, y con esto logramos visualizar que existe una dependencia a nivel de la función f. ¿Qué dependencia se visualiza? Se observa que f depende ahora de u y de b, y a su vez estos dependen de x e y, por la misma estructura que poseen. Ambos dependen x e y. ¿Ya? Con esto logramos formalizar lo que es un árbol de dependencia a nivel de regla de la cadena y nos va a permitir una ayuda a nivel de cálculo de derivadas. Como recomendación, al momento de realizar variables auxiliares, es determinar sus derivadas asociadas, porque estas se utilizan a futuro. ¿Qué derivadas necesitamos? U con respecto a x, u con respecto a y, b con respecto a x,
b con respecto a y, que vendría siendo, en otras palabras, la derivada total o su gradiente o su jacobiano, pero de un punto de vista más sencillo. Si derivamos u con respecto a x, lo que se obtiene es y sobre x cuadrado, y si derivamos u con respecto a y, obtenemos 1 partido en x. Si nos enfocamos ahora en la función v, con respecto a x, su derivada sería 1 partido en y b sub i, o la derivada de b con respecto a y, sería menos x sobre y al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Estos datos se usan posteriormente. Y por tercero, calcular lo pedido. ¿Y qué es lo pedido? En primera instancia, de gen de x y de gen de y. Y yo pregunto ahora, ¿algún participante se la quiere jugar? Pato, Te escucho. antes de avanzar, ¿ahí es b de x o es de y? ¿Cuál? ¿Este o este? Ya. No, entiendo. Ya, súper. Ya. Nuevamente, lo que hicimos, primera instancia, fue calcular variables auxiliares, calcular todas las derivadas de las variables auxiliares, y después vamos a seguir con lo que es la derivada con regla de la cadena. ¿Alguien iba a comentar algo? Ya, presente. Ya. ¿Alguien que quiera jugárselo? Ojo, cuando hablamos de G es casi el mismo nivel que F. Ya es como que si estuviéramos derivando de la izquierda de gen de X, que necesitamos después derivar de F de X. Ya son, entre comillas, equivalentes. De gen de X, alguien que se la quiera jugar. ¿Cómo sería a nivel teórico esa derivada a través de regla de la cadena? Dada la dependencia que tenemos, ¿cómo quedaría? df u Ya. d1 de x más df en db por db en dx. Súper. Ahí, Juan, te faltó una D. Ese correspondería a lo que mandó Juan por chat, correspondería a la primera parte. Y tenemos otra forma de llegar a X, que sería lo faltante. ¿Qué significa esto? Tiene mucha relación con lo que son las matrices jacobianas que vimos anteriormente, y vimos el contraste con un árbol de dependencia. Ahora, para aquellos que no lo logren ver, ¿qué corresponde a esto? Este primer término, dado el árbol de dependencia, correspondería a df en du, este primer tramo, que está acá, por du a dx, el segundo tramo. Más, ¿por qué hay un más? Porque tenemos otro camino para llegar a x, que sería df en db y db en dx. Que sería lo que está expuesto aquí. Bien. ¿Cómo sería ahora con respecto a y? ¿Puedes repetir eso? df de u. Igual, sí, dame un segundo. Sí, Juan, está bien. Igual, pero con i. Ya. ¿Qué relación tiene esto con el árbol de dependencia? Me hubiera gustado relacionar esto con probabilidad y estadística, pero creo que el curso viene después. df, o sea, ¿cómo relacionamos esto con las derivadas? La primera componente hace referencia al camino que nosotros podemos llegar desde f hasta x, el primero que hay disponible. Y el segundo término es el camino que tenemos disponible para llegar al otro x. ¿Y cómo se hace? Este primer eslabón que conecta el primer camino se denota como df en du.
Y además, lo que continúa es el siguiente eslabón, que sería de U de X, de U a de X. Y ahí correspondería el primer brazo o la primera trayectoria que tenemos para llegar a X. ¿Por qué un más? Porque existe otra forma de llegar a X, que en este caso correspondería a de f en db y de b en dx, que estaría expresado acá. Y con esto representamos las dos posibilidades que tenemos de llegar a X a través de nuestro árbol de dependencias. Sí, ¿Queda un poco mejor? sí. Súper. Gracias. Ya, Juan se me adelantó y hizo un comentario bastante interesante. Dado que este árbol de dependencia es simétrico, idealmente que no se aprovechen de esto, sino que vean la lógica que hay por detrás, para que eventualmente si que cambia algún contexto no sea tan distinto. ¿Cómo sería ahora con respecto a I? Bastante similar. Tenemos de f en du, de u a de i, que sería la primera trayectoria disponible, y la segunda trayectoria disponible correspondería de f en db y de b en di. Que al tiro vamos a hacer la conexión que comentó Juan. Primero, de f en du nuevamente, pero ahora de u en di, por de u en di. Más de f en db y finalmente de b en di. Pato, Cuenta. ¿cómo me doy cuenta que necesito usar un auxiliar? Porque el recorrido, si uno lo observa con el gráfico, es fácil de determinar, pero ¿cómo yo me doy cuenta que necesito utilizar auxiliares? El por qué utilizar variables auxiliares, porque si quisiéramos derivar esto, sería engorroso. Por ejemplo, porque por regla de la cadena, así natural, sería df en dx1, en donde x1 hace expresión a la primera componente. Y aquí directamente tendríamos que derivar con respecto a x, que nos quedaría el menos y partido en x cuadrado. ¿Por qué se usa la dependencia? O sea, las variables auxiliares. Es para poder escribir esta función que está acá. Un segundo. Esta función que está acá de una forma más sencilla. Y expresar df en du es mucho más sencillo que expresar la derivada completa de f de x1 por y sobre x cuadrado. Porque para poder llegar a esto hay que tener muy claro el regla de la cadena, así directamente. En otras palabras, el por qué usar variables auxiliares es para simplificar nuestra función. Como que se hace aparecer ese segundo nivel del árbol, ¿no? Efectivamente. Lo que genera es como el nivel intermedio, lo que comenta el compañero. Es por eso que se genera esa idea de variables auxiliares. Si ahora quisiéramos relacionarlo con jacobiano, lo que tendríamos sería una función f de u, b y una función h que depende de x e y, que es y sobre x y x sobre y. Y si uno comprueba la matriz jacobiana de esto, obtiene eso. Auxiliar, sustitución, bueno, son símiles, para mí son símiles. Pero quizás la forma en que lo explica Cristian sea más razonable, que dice que más que auxiliar es sustitución, y esa sustitución esperemos que pensemos lo mismo, que es para simplificar la escritura de esta función. Y la otra idea que comentó un compañero ahí es para generar el nivel intermedio del árbol de dependencia. En resumen, para mí, de mi punto de vista, es simplificar el problema, no dejarlo con tantas letras dando vueltas adentro de la función. Ya. Y Ahora. siempre, sí, disculpe. No, Siempre, dale adelante. siempre es así tan directo como que la componente 1 y la componente 2 van a ser U y D, o hay que de repente arreglar un poquito para que... No, uno elige, por ejemplo, si tú quisieras colocar al revés las letras, no hay ningún problema. Depende del ejecutor como quiera
hacerlo. Sí. Porque hay gente que puede decir, ¿sabéis qué? Esta derivada te la puedo hacer sin hacer variables auxiliares. Y pueden. El tema es que tiene que ser como muy claro el concepto de las derivadas, de regla de la cadena como tal. Y alguien comentó sobre Mat 009. Me parece que se parece a... Sí. De hecho, el por qué nace esta idea de regla de la cadena nace desde cálculo 1. Pero ahora se intenta buscar a través de varias variables. Ahora, aprovechando que creo que fue Juan logró percatarse de algo. Ambas derivadas son equivalentes, salvo la variable en que se quiera derivar. ¿Ya? Vamos a discutir al tiro una idea media extraña. En realidad es bastante interesante cuando uno lo lee, pero cuando se la presenta por primera vez es como extraño. Pero terminemos el ejercicio primero. Nosotros no conocemos f. F está de forma teórica. Lo único que nos comentan que es diferenciable, es decir, que existen sus derivadas. Entonces, como no conocemos f, estos de f en de u, de f en de b, quedan a nivel teórico, que no es igual que ocurrió acá con regla de la cadena con jacobiano, porque el f sí lo conozco, sí lo conocemos. ¿Ya? En este caso queda a nivel teórico como una expresión, pero sí conocemos otras cosas. Conocemos de u en de x, conocemos de b en de x, conocemos de u en de y y conocemos de b en de y. Como los conocemos, lo único que nos faltaría hacer sería reemplazar f de u. Pregunta, ¿no les molesta este intercambio de notación? No, para nada. No, Entonces, f de u por de u en de x, que sería menos i sobre x cuadrado, más de f en de b por de b en de x, que sería 1 partido en i. Bien, para ahora, de g en de i sería f en u de u en de i, y de u en de i es 1 sobre x, más f en b por de b en de i menos x sobre i al cuadrado. Lo único que hicimos fue sustituir por la información que sí conocemos. Puede ser que algunas veces, en algunos problemas, nos den esta información de df en du o de f en db, pero a nivel numérico, en algún punto en particular, y nos den el valor. Y con eso podemos resolverlo. En este caso, queda a nivel teórico. Ahora, ¿qué hacemos con los resultados que encontramos? Vamos a calcular lo que nos están solicitando desde un principio, que se relacionaba con las derivadas, que corresponde a la ponderación de cada una de ellas con respecto a alguna variable. Nos están pidiendo x de gen de x más y de gen de y, ¿cierto? Acá voy a dejarlo, ¿cómo lo explico? Vamos a esto dejarlo de otra forma. Y este de gen de y. Ya. X de g de x. En otras palabras, x por todo lo que obtuvimos con de gen de x. Si ahora distribuimos, nos damos cuenta que este x simplifica este x cuadrado y este x aparece acá, a través de la distribución. F en u menos i sobre x más f en b, x sobre y. Bien. Si ahora consideramos i por de gen de x, sería i por f de u, 1 por ti en x, más f en b, menos x sobre y al cuadrado. Y tenemos f de u, i sobre x, más f de b, menos x sobre y. Y ahora, ¿qué pasará si sumamos todo esto? ¿Cuánto nos da la suma solicitada?
¿El resultado dices tú, Pato? Ajá, 0. 0. Súper. Esto debido a que este se simplifica con este y este se simplifica con este. ¿Ya? Para los que quieran instruirse un poco más, a esta función se le llama función homogénea de grado 0. Y hay un teorema que aparece en el texto, en el Pita Ruiz, que se llama el teorema de Euler, o de Euler en estricto rigor, en que mezcla todas las derivadas con el grado de homogeneidad de la función. Pero ese teorema no se aplica en matemáticas 023, sino que se aplica más en microeconomía. De ahí lo verán eventualmente con el profesor Javier Escaya. Bien, quedó claro más o menos el concepto de regla de la cadena de la primera derivada recién. Sí. Yo no alcanzaba a contestar porque daba 0. Ah, ya. El por qué 0, lo que nos estaban solicitando, más que calcular las derivadas, que era parte del proceso, segundo orden se supone que sí. Al tiro repetimos el nombre. Nos estaban pidiendo este cálculo, ¿cierto? A través de las derivadas hicimos las ponderaciones pertinentes en cada una de ellas, que nos quedó esto de acá, y esto nos quedó esto de aquí. Y lo último que nos estaban preguntando era la suma de cada cosita que nosotros encontramos. En otras palabras, sumar esta cantidad con esta cantidad. Y dado que este componente con esta componente son iguales, o sea, esto con esto son iguales, salvo un signo, al momento de sumarse, se simplifican. Y de Sí. igual forma ocurre con esto. Sí. Y aquí un pelín mejor. Ya, me respondieron, o sea, me preguntaron algo en WhatsApp. Wait a minute. O sea, en WhatsApp, ayer. El chat de Teams. En este curso nos preguntarían cosas más complejas como se guardan y cosas así. Antiguamente, bueno, hasta el trimestre pasado preguntaban hasta segundo orden. Así que, o sea, hasta segundo orden es muy razonable para este curso. Después, para otros cursos, el concepto de regla de la cadena se usa en microeconomía, en macroeconomía y un poco en organización industrial. Pero el concepto de sencillo, primer orden. Y el libro, a ver, voy a meter el chat para escribirlo y que guarda ahí. Cálculo vectorial Pita Ruiz. Lo que estamos viendo ahora es el capítulo 3. Ya. Y eso sería más o menos el regla de la cadena de una variable. ¿Ya? Vamos ahora a utilizar nuestro esfuerzo y conocimiento de una variable para extrapolarlo a segunda derivada. ¿Ya? ¿Qué ejercicio vamos a abordar? El problema número 4. Que acá tenemos que involucrar las derivadas de orden superior. Pero primero, hablemos de una idea loca. Ya, a ver. Más. Ya. Lo que comentó Juan, si no me falla la memoria, que era lo mismo con respecto a Y, se puede generalizar si es que el árbol de dependencia es el mismo. Ya, o sea, más que el mismo, que sea simétrico. Si es simétrico, se cumple que de gen de X, que es lo que habíamos puesto, aquí le voy a poner sub I, haciendo hincapié que estamos derivando con respecto a la variable de su índice I. Al tiro voy a explicar a qué se refiere. X1 corresponde a X, X2 corresponde a Y, y X3 correspondería a Z, en el caso que existiera.
¿ya? Lo único que está diciendo es la posición de las componentes de entrada de la función. x1, x2, xn en caso de ser necesario. ¿Ya? Ahí es cuando lo que dice Juan toma mucha lógica. Y ahora, si hay funciones que comparten el mismo árbol de dependencia, ojo, funciones. Si nosotros quisiéramos derivar, no sé, valga lo absurdo, triángulo que tiene el mismo árbol de dependencia que f, simplemente ingresamos triangulito, triangulito, triangulito. Si nosotros quisiéramos derivar una circunferencia, valga la estupidez de nuevo, se le ingresa la circunferencia. Esto se puede ver de un punto de vista mecánico. Idealmente recomiendo entender el arbolito y después deducir que, ya, como el árbol es simétrico, puede ocurrir esto, y como el árbol de dependencia de otra función es igual a este, podemos derivar cualquier cosa, siempre y cuando el árbol de dependencia sea el mismo. ¿Ya? Que estas ideas espero que puedan sentarse o afirmarse bien en el próximo problema. ¿Ya? Chicos, si hay dudas, consultas, interrumpan nomás. ¿Ya? Ya. El problema número 4 dice, supongo que la función z de f de x, y satisface la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es lo que está acá, que dice que las segundas derivadas de cada componente sumadas deben sumar 0. Entonces la función z, x menos 2y, 2x más y, también debe satisfacer esta ecuación. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué necesitamos hacer? A modo de pregunta. Generar el árbol, para eso ocupar variables auxiliares, ¿no? Súper. Y con ello determinar las segundas derivadas. Bien, lo que nosotros tenemos involucrados acá es una función que tiene algo compuesto, ¿ya? Que sería la sustitución, variables auxiliares. Vamos a llamar a u x menos 2y y b 2x más y. ¿Cuál era la ecuación de Laplace? La ecuación de Laplace es esta. Ya. La ecuación es que, bueno, lo más probable es que la palabra Laplace le genere un poco de extrañeza. Laplace fue un matemático que hizo muchas cosas. Desde la transformada de Laplace hasta ecuaciones diferenciales con su nombre. Esto de acá es una ecuación diferencial parcial, una EDP que después se ve en matemáticas cuadro. Y lo que estamos haciendo es comprobar de que esta función cumpla esta ecuación de Laplace. Para ello, vamos a tomar la función que nos están entregando ahora. Vamos a buscar lo que son las variables auxiliares o variables de sustitución para nuestro problema, con el fin de que podamos crear nuestro árbol de dependencia. Nuestro árbol de dependencia va a quedar exclusivamente de u y de b, x e y, respectivamente. Bien. Como recomendación, ya discutida anteriormente, es recomendable determinar las derivadas pertinentes de cada sustitución o de cada variable auxiliar para ahorrarnos pega a futuro. En este caso, como son lineales, no requiere tanta dificultad la derivada. U con respecto a x sería un 1, u con respecto a y sería menos 2, b con respecto a x es 2, y b con respecto a y es 1. Pega lista. Y ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en determinar las derivadas de orden superior. ¿Ya? Voy a tomar la batuta de la primera ayudantía, o sea, de la primera derivada, junto a la segunda, para discutir algunas cosas. En este caso, de z de x, dado este árbol de dependencia, nos quedaría
dfa de u, du a de x, más dfa de b, db a de x. Con ello no debería haber ningún problema, algo que ya discutimos. Lo que sí, tenemos los valores de derivadas de u con respecto a x y b con respecto a x, que los conocemos, que en este caso son 1 y 2, df en du, más 2, df en db. Este es 1 y esto es 2. Bien. Hasta acá, ¿todos claritos? Sí. Súper. Ahora viene lo tedioso. Queremos ahora averiguar las derivadas de orden superior con respecto a x, orden 2 en particular. Lo que queremos es eso. Esto es equivalente a volver a derivar la derivada anterior, valga la redundancia. La derivada anterior la conocemos, es df de u más 2 veces df de b, ¿cierto? Ya. Por experiencia, ya varios años luchando en cómo explicar esto, vamos a hacer lo siguiente. df de u lo vamos a llamar h, ahí se me cerró, y df de b lo vamos a llamar g. Pregunta: ¿cuáles son los parámetros de entrada de nuestra función h y nuestra función g? ¿De qué dependen? De x y y. En estricto rigor, de u y de b. Ah, Porque, ah, ojo, ya. porque provienen desde nuestra misma función f. Por ejemplo, ejemplo absurdo. A ver, ¿cómo lo pienso? No logro conectarlo con una sola variable. Es como Ah, tú me volver a recorrer preguntas, la... Sí. ¿cómo llegaste al 2 veces de f a de b? Ah, Perdón, ya. es que No te está. preocupes. El dB de x lo conocemos y vale 2. Entonces, la primera derivada nos queda df de u, porque du de x es 1, Ah, más perfecto, gracias. 2 veces. Ya. Ya. Sí, lo que comenta Juan es correcto. Lo que estamos acá es descubrir, en otras palabras, algo que está de forma implícita, porque f ya depende de u y de b. Con que nosotros derivemos f con respecto a u, esta función de derivada sigue dependiendo de u y de b. La función ahora con respecto a b sigue dependiendo de u y de b. Los parámetros de entrada no cambian. En otras palabras, esta reducción lo que estamos haciendo es reducir el problema a funciones. Y como estas funciones h y g dependen también de u, también de b, y estos a su vez de x e y. Lo que se tiene acá es el mismo árbol de dependencia, ojo con esto, el mismo árbol de dependencia para las derivadas. Pero para poder verlo de una forma visual más cómoda, hacemos una reducción a estas funciones. ¿Ya? ¿Por qué? dA de x, voy a escribir las funciones acá. h de u, b, más 2 veces g de u, b. Lo de los paréntesis es solamente para hacer hincapié nuevamente que dependen de u y de b. Esto es importante lo siguiente, muy importante. Nosotros tenemos del curso anterior que cuando queremos derivar suma de dos funciones, es lo mismo que derivemos cada uno de forma independiente. Eso es 1. 2, que el producto de funciones y luego la derivada de ello, la deriva el primero por el segundo, más el primero por el segundo sin derivada. Y el último y menos querido, el de un escalar. El escalar sobrevive y solamente se deriva la función. Lo que vamos a hacer ahora es un paso transitorio en donde lo único que vamos a visualizar o entender
es qué tenemos que derivar y qué no. Bueno, en este caso es sencillo, así que no hay mucho problema. Esta función no está multiplicada con nada, simplemente queda derivada de h con respecto a x, más 2 veces de gen de x. ¿Ya? Lo único que expusimos fue las derivadas. ¿Qué es lo que queremos derivar? ¿Ya? Vamos a una nueva página. Changos. Duplicar. Claro, o sea, estáis sacando todo lo que no va relacionado con I en cuanto a derivada. Claro. Ya, vamos al tiro para culminar con la idea. Ya. ¿Por qué hacemos este análisis, el que está acá a la derecha? Porque hay situaciones, por ejemplo, lo pongo en contexto, en que tengamos x por h de u, b. Y al momento de decir que quiero derivar esto con respecto a x, primero que todo, h depende de u y de b, y a su vez también depende de x. Y x también depende de x. Cuando estamos en este tipo de problemas, tenemos que hacer la regla del producto, que nos quería h de u, b, más x de h de x. ¿Ya? Por eso hay que tener presente esto de aquí. Pero como en este caso hay un 1 multiplicando, el 1 sale y simplemente nos enfocamos en derivar eso. ¿Ya? Hay que estar muy concentrados al momento de aplicar las reglas de derivación. Entonces, no, el h no es constante. De hecho, acá escribimos que el h depende de muchas cosas. Incluso g también depende de muchas cosas. H depende al fin y al cabo de x y de y. Y g también lo depende. Por eso no queda como constante. Bien, pregunta del millón del año del día sábado 16. ¿Cuánto es de h en dx? Lo vamos a escribir con rojo. ¿Cuánto es la derivada de h con respecto a x? Sería lo mismo que el árbol, sería de h en du por du en dx. Sí. Pero se ¿Ya? escribe los dos caminos, Pato. También, porque hay dos formas de llegar a Sí, x. son dos caminos para llegar a X. Entonces, De de hecho, H en D, Y de b en dx, ¿cierto? de B de X. Súper. Bien. Si se dan cuenta, todos sabemos derivar una función de una, o sea, la primera derivada de una función. Lo acabamos de hacer en rojo. ¿Ya? Vamos a hacerlo ahora para el azul. Sería 2 veces, porque el 2 salió como constante. ¿Cómo sería la derivada de g con respecto a x ahora? De G en de U por de U a de X más de G a de B en de X. Y de nuevo, se me cierra. Súper bien. Súper bien. Ya, yo voy a mantener los colores rojo y azul. Observación, no soy de la U. No me gusta el fútbol. ¿Qué me ha pasado? Ya. Con esto denotamos muy bien que sabemos derivar en una sola variable. Y ahora se van a dar cuenta que esa derivada de una sola variable sirve para la segunda. ¿Por qué? ¿Quién es h? H es df en du. ¿Y qué significa todo esto? Que todo lo que tenga h se ve reemplazado por df en du. Entonces, formalmente, ojo, para que no me reten después, formalmente sería dA de u de df en du. El tema es que ese df en du queda muy feo arriba. Por convención se escribe de esta forma. ¿Ya? Es solamente por notación y comodidad visual. No es más que todo eso. Bien, como ya encontramos la derivada... Se me En el repitió fondo la la voz, ¿no? segunda derivada de f Ah, ya. respecto a u. Exactamente.
Que para allá vamos a llegar. Como ya conocemos quién es H, H es df de U, que ya el compañero logró visualizar que correspondería a la de orden superior. Df ahora correspondería con respecto a B, pero sigue siendo H, que sería df a de U. Y aquí debería corresponder ahora la mixta. Más 2 veces la otra parte. ¿Cuánto es? ¿Quién es G? Partamos por ahí. G es df de B. Entonces nos queda dA de U, df a de B, más dA de B de G. Ah, me faltó algo. Me faltó el du a de X. Más df a de B de B a de X. Y con esto ya estamos a puertas, antes de que terminemos. Aparecen lo que son las derivadas de orden superior, aquí. Una derivada mixta, otra derivada mixta y otra derivada de orden superior. ¿Qué quedarían? Df de U al cuadrado por du a de X más d al cuadrado f db a de U por db a de X más 2 veces d al cuadrado f de la mixta por du a de X más de la derivada de orden superior db y db con respecto a X. Y ahí tenemos la derivada de segundo orden con respecto a X. Aún faltan algunas cosas antes de terminar, pero lo que sí me gustaría preguntar, ¿se entendió la simpleza o la sencillez de usar una sustitución a nivel de función para poder derivar nuevamente? Hay que darle otra vuelta, Pato. Todavía nos falta la otra derivada. Alguien comentó un no, ¿cierto? ¿Un hombre? Yo, como que no me quedó claro cuando reemplazaste la H. Y la, Ya. Vamos a darle una segunda vuelta, pero terminamos todo esto primero. ¿Cómo lo terminamos? Ya, antes de volver a repetir todo el procedimiento, cerremos el ejercicio y hablemos de unas cosas más relacionadas con el término de esta derivada. Hay un teoremita que se llama teorema de Schwarz. Lo voy a escribir acá en naranjo. ¿Quién se acuerda de lo que dice el teorema de Schwarz? Uy, se me olvidó cómo se escribe. El de la derivada cruzada, que si es una función de C2 se puede derivar 2 veces, viceversa, y da lo mismo. Sí, bien. Más global, que si la de función es doblemente diferenciable o sus derivadas parciales existen, las cruzadas, estas son iguales. ¿Ya? En otras palabras, acá nosotros vamos a suponer que la función es de clase C2 o que se cumple el teorema de Schwarz. ¿Para qué? Para decir que esta derivada, que es mixta, es igual a esta, ¿ya? Pero a nivel de resultado. ¿Ya? Y lo último, de U a de X, de B a de X los conocemos, que son valores que determinamos anteriormente, son 1 y 2. Para reemplazarlos, 1, 2, 1 y 2. ¿Con qué motivo? En que nos quede ahora la segunda derivada con respecto a U por 1, más la derivada mixta, U, B, por 2, más 2 por 1 de F de B,U, más 4 F de BB. ¿Ya? Una observación pequeñita, que la derivada mixta, escrita de esta forma, de U a de B, esto dice que primero se derivó con respecto a B y después con respecto a U. Por eso su notación
en f es f de b y de u. Lo primero que ocurrió fue b, o sea, la primera derivada fue con respecto a b y la segunda fue con respecto a u. Y aquí la primera con respecto a v y la segunda con respecto a u. Por eso cambia un poco el orden de esto acá, ya por un tema de notación. Y la ventaja es que como tenemos que el teorema Schwarz, suponemos que se cumple, esto quedaría 4 veces f de v. ¿Ya? Ahora vamos a recapitular el concepto de la segunda derivada. Lo voy a comenzar desde el principio. Siempre así con el teorema de Schwarz. Sí. O sea, si uno o idealmente colocar, supongamos que se cumple el teorema de Schwarz, y así uno puede dejar las cruzadas iguales. Ahora, en caso que no quisiéramos usar el teorema de Schwarz, también se cumple, no hay problema en ello. El problema, o sea, en la matemática, si se considera o no se considera justamente ese teorema, daría lo mismo a nivel de resultado, porque al fin y al cabo, lo que buscamos acá ahora, por ejemplo, es que se va a sumar bien con esta segunda, independientemente si usamos o no el teorema de Schwarz. A eso quiero llegar. Que no es necesario, pero sí es bonito a nivel visual. Aún no quedan tantas cosas dando vuelta. Perfecto. Gracias. Ya. Vamos a retomar la idea de la segunda derivada. Todavía nos queda lo que es con respecto ahí. Así que reforcemos esta primera derivada y volvamos a verlo con la segunda. ¿Ya? Bien, la primera derivada yo creo que no va a haber quedado problema porque esto de acá sale relativamente bien. Pregunto, ¿alguno tiene dudas con respecto a este? Ya, al parecer no. Bien, nuestra discusión ahora yace en la necesidad de querer determinar la segunda derivada con respecto a x. Lo que nosotros queremos es determinar la segunda derivada con respecto a x. En otras palabras, no es descabellado pensar que queramos volver a calcular la derivada de la primera. Esta primera derivada la conocemos y es esto, que es el resultado anterior que nosotros obtuvimos de la primera derivada. Lo que acá ocurrió fue la utilización de sustitución o funciones auxiliares de manera tal. De f de u se le asignó la función h, que depende de u y de b. De f de b se le asignó la función g, que este g depende de u y de b. Por la dependencia de las variables u y b, que provienen del f, porque el f sigue siendo u y b, porque hicimos nuestra sustitución, el árbol de dependencia es exactamente el mismo. ¿Qué ventaja trae esto? Que si nosotros queremos derivar, resulta igual que una primera derivada. Bien, hicimos la sustitución. Lo que hacemos ahora es describir el comportamiento de la derivada respetando las reglas de derivación. En este caso, h depende de x, g depende de x y no hay ningún parámetro más o variable dando vuelta que dependa de x. Con esto se distribuye la derivada, derivamos el primero, más la derivada del segundo. Y este 2 sale la derivada por ser constante. Que quedaría esto de acá. Luego le asignamos el color rojo a la derivada de h con respecto a x y el azul de g con respecto a x. Bien, como h respeta el mismo árbol de dependencia, su derivada correspondería de h en du, que sería esto de acá, de u a de x, sería lo de más abajo, de h en db, que sería este de aquí, y de b a de x, que sería este último trocito. Y con eso tendríamos la derivada de h con respecto a x, más ahora con respecto a g. 2 veces queda igual, y diríamos g ahora. Como g, al igual que h, comparten el mismo árbol de dependencia, nos quedará de g a de u
de u a de x, de g a de b, y de b en dx, que sería de g a de u, de g a de x, o sea, de g a de u a de x, y finalmente de g a de b en dx. Con eso ya listo, podemos decir, ya, derivé mis variables h, o sea, mis funciones h y g, y además ya conozco quiénes son h y g. H, por su lado, es df en du, que es lo que discutimos acá, y g es df en db. Entonces, todo lo que tenga h se reemplaza por df en du, y todo lo que tenga g se reemplaza por df en db. Y con esto aparecen lo que son las derivadas de orden superior, al volver a derivar esto con respecto a las mismas variables. Acá aparece la mixta y aparece la de orden superior. Y finalmente reemplazamos los valores conocidos del problema, que son las derivadas anteriormente vistas. No sé si con ese repaso del problema o de la derivada quedará un pelín más claro. Sí, queda claro. Pato, gracias. Por lo menos para mí. Súper bien. Ya, lo más probable, sé que hay gente que les gusta ir de cabeza sin hacer esta sustitución. Por mi experiencia, es mejor entender primero la sustitución y después ver volver a derivar a lo loco. ¿Ya? La sustitución me ha ayudado harto. Al fin y al cabo, lo que hace la sustitución es agregar 3 líneas más al problema, que en verdad no es tanto, pero ayuda mucho el concepto de la derivada, porque lo más probable es alguien que le guste más llegar de acá a acá. ¿Ya? Se puede, solamente hay que tener un conocimiento o un manejo bien claro de la dependencia. ¿Ya? Bien, hoy me estoy quedando sin voz. Bien, ¿qué nos faltaría ahora? Bueno, la clásica pregunta, antes de todo, ¿se entendió la segunda derivada de nuestra función con respecto a x? ¿O le dan una oportunidad para entenderlo con respecto a y? Sí, reforzarlo igual. Ya. Vamos con respecto a y. Ya, tenemos nuestra función, tenemos nuestras derivadas. Y estas de acá las voy a englobar un poquito más arriba. Bien. Ahora nuestra misión yace a la necesidad de querer calcular la segunda derivada con respecto a y. Pero para llegar a la segunda hay que partir por la primera. ¿Cuánto será la derivada de nuestra función con respecto a y según nuestro árbol de dependencia? df en du por du en di más df en db por db en di. Súper bien. Que ahí concuerda con lo que dice Juan, que es lo mismo, pero ahora con respecto a y. ¿Ya? Bien, conocemos los valores de u con respecto a y. Súper bien. De hecho, si sumas ahora esas dos cosas, te vas a dar cuenta que da 0. Ahí se me perdió. Ya, Juan será el próximo ayudante que me va a reemplazar. Y de b and de i. De b and de i nos da 1 y de u and de i nos da menos 2. Bien. En resumen, ¿qué nos queda? Nos queda menos 2 de f en de u más de f en de b. Bien. Nuestra misión ahora es querer volver a calcular la derivada, porque así vamos a tener acceso a la segunda derivada con respecto a y. Y bien, hagamos el paso a paso.
volver a derivar con respecto a I, la función que ya conocemos de derivada. ¿Y qué nos queda? De A de I, de menos 2 de f en du, más de f en db. Como antes, vamos a seguir la misma lógica. Habíamos definido que de f en du va a ser h, que depende de u y de b, y de f en db lo habíamos llamado g. Bien. Con esto, y haciendo la distribución de la derivada, eventualmente, menos 2h más g. Bien, usando la distribución de la derivada, nos damos cuenta que no hay ninguna más variable y dando vuelta, de manera tal que sea necesario usar la regla del producto, sino simplemente vamos a usar la regla de la suma y el escalar. En otras palabras, menos 2 de h en di más de g en di. ¿Sí? Y bien, la pregunta del millón, o la clásica, ¿cómo será ahora la derivada de h con respecto a i? dh en du por du en di. O sea, menos 2 por, paréntesis, dh en du por du en di, más dh en db por db en di. Súper. Vamos a ver aquí. Lo que dijo Sebastián está súper bien. Ya. Entonces, vamos a usar la misma estrategia con colores. Azul ahora, rojo acá. Y nos queda menos 2 de h en du, du en dx, más... En di, Pato. Ay, sí, verdad. En DI. La costumbre de i más de h, ya me estaba confundiendo, en db, db en di. Súper bien. Aprovechando el viaje, ahora con respecto a g, sería, ¿cómo sería? De G en DU, de U de I ¿Ya? y de G en DB, de B de I. Súper bien. Bien, súper bien. Como todos sabemos derivar una sola función, o sea, de primer orden, la primera derivada, ahora vamos a pasar a la segunda, que es simplemente reemplazar. Menos 2 por dh en du, que sería df en du, más da de... Ahí me falta algo. No. Ahí sí. Por du a di, que no se pierda ese multiplicador. Y después nos queda da de u, de df, esto es db, db en du y db en dx. Súper bien. Y si nos devolvemos ahora con respecto a g, más da de u. Pato, es db de i. Ay, nuevamente. Y thank you very much. Después sería, si reemplazamos g, sería df en db ahora, por db en du en di, más da db, df en db, db en di. En otras palabras, todo lo que tenga h por df en du y todo lo que tenga g por df en db. Y con esto se logra visualizar de mejor forma lo que vendrían siendo las derivadas de orden superior, que sería menos 2 fuu por ui más fv por bi más fbu por bui más fbb por bi. Y ahí Pato, tendríamos... parece que es V.
La rojo, el primero del componente del rojo. Más. Ah, sí, es... Dame un segundo. No, es BU, está bien. Este de acá, ¿cierto? Sí, Es que este proviene de aquí. Y lo primero que ocurrió fue la derivada con respecto a U. O sea, con respecto a V. Y después lo que ocurre es con respecto a U. ya, ok. La notación con respecto a esto se intercambian. Lo que hace referencia a esto es como la posición. La que derivada se realizó primero, después segundo y después tercero. En cambio acá, lo más externo a la izquierda es la última derivada, y en este caso es la segunda. Ya, perfecto, Pato, gracias. No hay por qué. Es solamente notación. Solamente notación. Bien, con esto ya casi listo. Reemplazamos por los valores que ya necesitamos. U de I, se me olvidó cuánto era. U de I es menos 2. Menos 2 y B de I es 1. 1, menos 2 y 1. Bien. Pregunta. Sabemos que ya Juan debe haber completado ya el ejercicio. ¿Los demás lograron visualizar o entender de mejor forma la derivada de orden superior? Sí. Sí, Pato. Sí. Hay que meterle mano. Sí, de hecho sí. Estos ejercicios son mucho de sentar ideas, que al fin y al cabo la idea más importante acá son saber derivar de primer orden, la primera derivada común y corriente, y quizá aplicar el ejemplo de sustituir las funciones, y ahí sale todo relativamente bonito. ¿Ya? Como resumen, voy a usar esto acá. Sabemos que la derivada de nuestra función de z con respecto a x cuadrado nos quedó acá abajito, acá. Esto acá se copia, copiar. Me llevé una derivada. Ya, y esto acá nos falta simplificarlo. Ya, que nos da. Juan lo escribió por chat. 4, 2, 2, 1. 4 FUU menos 2 FV menos 2 FBU más FBB. Que sería la simplificación anterior. ¿Ya? Lo que nos están pidiendo es comprobar que esta suma efectivamente sea 0. ¿Cuánto da la suma de los componentes que nos resultaron? Es claro ver que los componentes centrales se ven simplificados. Sí. Y nos queda 5 veces FUU más 5 veces FBB. Y hay una información en el enunciado. Que se cumple la ecuación de Laplace. Esto de acá es un poco engañoso porque está con respecto a las variables X e Y. Pero si uno reemplaza barsamente, entre comillas, U y B acá, es lo mismo que esto cumpla para U y B. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros factorizamos por 5 ahora, FUU más FBB, esto de acá debe ser 0. Porque cumple con la ecuación de Laplace. Al fin y al cabo, esta parte de acá es un agregado nomás. Lo que interesaba es hasta aquí, de aquí para acá. Ya era como el grueso del ejercicio, el 95% del ejercicio. Viéndolo a un punto de vista frío. ¿Ya? Bien. En honor al tiempo, si empezamos a abordar ahora lo demás, vamos a terminar a las 6, 6 y media, 7. Así que el día jueves nos toca para largo. Es como es feriado, ahí tenemos más harto tiempo más de por medio. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, inquietudes?
Hay que revisar nuevamente esto, vos, Pato, yo creo. De todas formas, el día jueves, o sea, el día sábado, vamos a seguir con más ejercicios de este índole. El día sábado son 4 ejes importantes. Ya se me olvidaron cuáles son los más importantes. ¿Qué es lo que entra por el certamen? Desde diferenciabilidad, no, Todo derivado. todo derivado. Continuidad, dijo que voy a tirar un ejercicio. De continuidad. O sea, primero que todo, vimos diferenciabilidad, vimos continuidad, o sea, vimos diferenciabilidad. El tema es que el concepto de diferenciabilidad va muy ligado de la mano con continuidad, dado el teorema. Voy a cortar acá la grabación por si acaso. Bien, me devuelvo, dejamos de grabar.